Gustavo Reyes, como siempre, con temas sumamente pertinentes e importantes. Y qué bueno que le damos paso a los felinos el día de hoy, Gus. Bienvenido. Así es, gracias chicos, buenos días. El día de hoy un tema que, como bien decías Gaby, puede ser muy obvio, casi todos los gatos lo hacen. Hablamos del expulsar las bolas de pelo, pero que realmente no es una conducta que debiera ser normal. No, no es normal, en efecto, o sea, y es algo que creemos que es muy natural y pues el gato se acicala. Sí. Y es por eso que entonces consume, o bueno, se traga el pelo por el... Sí, y que además No, yo no podría ya de ninguna manera. Es una conducta que además puede ser muy peligrosa, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a platicar porque, bueno... ¿Acicalarse o la bola? La bola, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir, no? Pero La qué bola en ese chistoso, punto. porque Sí. lo hacen todos, ¿no? Sí, o sea, es que realmente la parte del acicalarse, si nosotros no le damos una ayuda, se va generando esta bola de pelo de que se lo van tragando y después la expulsan. ¿Qué son las bolas de pelo? Pues bueno, justamente son estas acumulaciones de pelo que el gato se las come, se acicala, se lo come, pasa al tracto digestivo y lo normal es que las expulse mediante las heces. ¿no? O sea, eso es normal. Sí, el gato se va a acicalar, pero la tiene que expulsar por medio de las heces. Cuando empezamos a notar que empieza a expulsar estas bolas de pelo, no es normal. ¿Por qué? El gato generalmente no vomita. O sea, el gato no es como los perros. Los perros se sienten mal y en automático el perro vomita. les encanta. Incluso se purgan solitos con el pasto, ¿no? Y cosas Exacto, así. Los gatos no. Y hay veces que decimos, ay, pues se salcó la bola de pelo, vemos ahí una cosa húmeda en las alas, donde está el gato, y esa parte no es normal. Claro. Normalmente se da más en los gatos de pelo largo y en esta temporada del año, ¿no? Que es primavera, verano. O sea, con cambio de estación. Exacto, con cambio de estación, que es cuando ellos mudan más de cabello, ¿no? Entonces, de pelo. Entonces, eso es importante ¿Pero saberlo. cómo los ayudas entonces? ¿Cómo los ayudamos? Para empezar, con una buena alimentación, ¿no? De verdad, consumirles o comprarles alimento seco, croquetas que sean premium, super premium, eso les ayuda mucho. Y alimento húmedo. También en el caso de los gatos se habla de dietas naturales que podemos preparar en casa, con la asesoría siempre de los médicos veterinarios. Recuerden que es importante saber qué alimentos pueden y cuáles no pueden consumir, pero con que les demos croquetas de muy buena calidad, vienen diseñadas precisamente con este tipo de aditamentos, ¿no? Para que ayuden a para que expulsar. fluya, ¿no? De manera correcta. Qué bonito. También, ¿qué pasa si nuestro gato no expulsa estas bolas de pelo? ¿puede Eso también pasar? es muy importante, en efecto. Realmente nos damos cuenta que hay un problema cuando están expulsando estas bolas de pelo. Ahí, bueno, ok, si lo hace una vez a la semana, diríamos, está en el promedio, no pasa nada. Pero si esto comienza a ser diario, significa que ya empieza a tener problemas serios digestivos. Y dos, que estas bolas de pelo, imagínense que es el intestino, y pues el intestino tiene estos pelitos, estas vellosidades, y el pelo de gato se va quedando atorado en los intestinos. Entonces lo que va generando es que va tapando el intestino, las bolas se quedan en el intestino, no hay forma en la que puedan salir, y pues eso ya requiere de una cirugía. Claro. ¿No? También, ¿de qué otra forma se pueden ayudar a los gatos cuando están, para evitar que se formen estas bolas de pelo aparte del alimento? ¿Los cepillas bien? El cepillado, en efecto. ¿No? Si son de pelo largo, los podemos cepillar una vez al día. Es algo que es muy rápido, a diferencia de los perros que sí tienes que estar concentrando. Con ellos una pasada con Gustavo, el cepillo. pero es que son bien difíciles. Hay unos gatos que no se dejan cepillar. ¿Hay una manera correcta o un acercamiento adecuado para que el gato se deje, al menos un poquitito, un mantenimiento? Mira, generalmente tienes que conocer a tu gato, ¿no? Hay algunos que... Hay ciertas conductas que les gusta hacer, por ejemplo, se empiezan a acicalar y como que entran en un estado de éxtasis y en ese momento tú puedes apoyar para rápido cepillarlo. No, al menos es lo que yo apoyo. Conozca a su gato. ¿No? Dos, si está dormidito y lo ves tranquilo y te permite que lo acerques, en ese momento pues darle una cepilladita rápida, ¿no? También eso ayuda. Si no, métele una cubeta con agua ya. No, imagínate, ¿no? Para el cepillado, por ejemplo, previo al baño. Recuerden, los gatos también se bañan, no tan seguido como los perros. ¿Cada cuánto se baña un gato?
puede ser, no sé, una vez cada 3, 6 meses. ¿Es en serio ¿no? tanto? Sí, no Porque es tan ellos necesario, así calan ¿no? mucho. Se limpian. Pues, Pero no el importa. baño sí les ayuda, los podemos cepillar previos al baño para también evitar estas bolas de pelo y secarlos muy bien, Ok. ¿no? Porque si no, bueno, se hacen unos nudos maravillosos, Horrorosos, sí. ¿no? Horribles. Otra forma en la que también podemos ayudar a los gatos es, ahorita veíamos unas imágenes de una plantita como una maceta, un pasto, ¿no? Los gatos también requieren consumir fibra y esto generalmente con brotes de alfalfa, de avena, que como lo vimos en las imágenes, esa hierbita les encanta. Entonces ¿se los ellos se la puedes poner? comen, sí, se le comen lo que ellos quieran y también les ayuda a que lo desechen, ¿no? muy bien. Mediante las heces. Ah, mira. Qué Y interesante esto. Si no pusieras atención en esto, ¿qué le podría pasar a tu gato? Digo, además de la cirugía que ya nos comentaste. pues mira, comienzan a sentirse deprimidos, dejan de comer, que ahí ya tenemos también un problema muy fuerte. Sí. Claro. Recuerden además que los gatos tratan de ocultar esa hierbita que estamos viendo justamente en Ah, pantalla. ya está. Esa ¿no? les gusta. Esa les encanta, mira. son esos brotes. Entonces, a ellos tratan de hacer todo lo posible por esconder que se sienten mal. Entonces, Ay. tenemos que estar al pendiente de todo esto antes de que lleguemos, pues ya por urgencia, al médico. Claro. Entonces, es importante, de vez en cuando recibimos caja de arena, en verdad sé que suena un poco desagradable, pero pues checar No, que claro. venga un poco de restos de pelo, que estén comiendo bien, cepillarlos. Y si vemos que nada de esto de la alimentación y esto funciona, el médico veterinario te puede dar un Mejor. tipo de purgante, pero es veterinario y ellos te lo van a dar laxante para también ayudar en la digestión de nuestros gatos. De la Ok. dosis adecuada. Previa Exacto, consulta, por exacto. No supuesto. estar sacando ya estas recetas también, No. estas cosas mágicas por internet, porque al final le podemos hacer daño, ¿no? Siempre con Muchas relación. gracias, mi querido Gustavo. Gracias. Y que por